un abogado del Foro Local, un dirigente político también, trabajó mucho con la gestión de Alfonsín, cuando comenzó la democracia, se llama Juan Carlos Malís, y a mí siempre me gusta pedirle para que interpelemos un poco este país que lo estamos abandonando, esto lo digo como metáfora, pero básicamente la primera pregunta que le voy a hacer yo, Juan Carlos, la primera pregunta que quiero hacerle a este abogado del Foro Local es nada más y nada menos porque él era presidente de la Asociación de Abogados Penalistas, una organización muy interesante en términos de lo que significa la especialidad de lo penal, del derecho penal, y le tocó a Nasser ahora presidirlo. Creo que lo religieron, él nos va a contar, Juan Carlos, pero antes que nada, Juan Carlos, saludarlo a Nasser. Sí, con mucha gratificación por la estirpe. Esto es muy importante. Claro. Saber de dónde viene, cómo viene, lo conocemos bien y fundamentalmente a la ascendencia directa que él tiene. Nosotros la recordamos tanto. Sería interesante hacer memoria sobre eso, porque a partir de ahí no perdemos la memoria, ¿no? Claro. De gente que vino, que anduvo muy bien para la provincia. Nasser, Usair. Buenas tardes, Carlos, y buenas tardes a la audiencia y a Carlos Malí. La verdad que, creo que tiene mucha razón en algo que dijo, que es fundamental llevarlo como una insignia en la vida, no perder la memoria. Hay que saber de dónde uno viene, es fundamental. Hay mucha gente que se olvida de dónde viene. Y por otro lado, voy a hacer una salvedad. En realidad, vicepresidente de la Asociación de Abogados Penalistas, o primer vocal, como les guste llamarles. Bueno, no importa, pero tenías el cargo, es decir, te tocó ser el motor de esto porque tenías que hacer entender a los sanjuaninos que esta especialidad tiene su particularidad y tiene también, debe tener también su prestigio, y esto es central, ¿no? El derecho penal tiene muchas artilugios, no lo vamos a comentar nosotros porque no estamos preparados para eso, pero sí uno va recibiendo información y está bueno lo que ustedes fueron capaces de construir. Y bueno, ahora has renunciado a cualquier tipo de conducción porque te estás dedicando mucho a la profesión y porque tenés otras expectativas seguramente, ¿no? Sí, por supuesto. Fue fundamental crear en San Juan, fundar. Es una de las primeras del país, la Asociación de Abogados Penalistas. Y fue también un trabajo muy complejo en llegar a formar esta asociación y también que se apruebe en personería jurídica, que nos aprueben como una asociación civil sin fines de lucro, únicamente con el objetivo de perfeccionar a los colegas que de una forma u otra hacen derecho penal en la provincia de San Juan. Tengo entendido que es el segundo antecedente que hay en Argentina. Uno está en Córdoba, la Asociación de Abogados Penalistas, y el segundo es el nuestro, acá en San Juan, que fue creada casualmente en el año 2021, principio del 2021. Ahí fuimos electos con el doctor Fernando Castro y el resto de la comisión como presidente, vicepresidente o presidente y primer vocal. Y de ahí tuvimos un periodo completo, luego fuimos reelegidos el año pasado. Y yo creo que más allá de las cosas que uno puede hacer, hay que dejar las cosas que uno va construyendo, y más cuando lo hace con un fin solidario, porque era para unir los colegas que hacen penal y a la vez para que se perfeccionen en derecho penal. Ese es el objetivo de nuestra asociación y es el norte que tuvimos. Hemos adquirido mucho perfeccionamiento a través de
eventos que hemos realizado con juristas de Argentina, lo hemos traído a San Juan, también talleres, conversatorios, desde médicos forenses, psiquiatras forenses, accidentología, todo lo que está dentro del derecho penal y que son herramientas que usan los abogados, sobre todo los abogados defensores, ¿no? Claro. Entonces era muy importante que estén perfeccionados y estén actualizados en todo lo que comprende la criminalística, la ciencia criminalística, al margen de los fundamentos y el derecho penal de fondo, ¿no? Claro, claro. Bueno, creo que llegó el momento de irse. Así como uno llega a un cargo, tiene que saber que se tiene que ir, porque esa es la forma de crecer y dejar crecer a los que vienen. Claro, claro. Y el objetivo fue estar como mucho un mandato más, pero bueno, llegó el momento de tomar la decisión, la tomé y el viernes pasado renuncié al cargo que tenía. Espero que de acá en adelante siga con el mismo lineamiento la asociación y que siga con el mismo empuje y perfeccionamiento que hemos logrado hasta ahora. Pero como te dije, hay que saber cuándo uno llega y cuándo uno se tiene que ir. Claro que sí. Creo que la alternancia, en todo sentido, ¿no? La alternancia dentro de instituciones, dentro de asociaciones, en la política también, en un gobierno, siempre que tenés un cargo debes tener en claro que llega un momento que tenés que dejarle paso a otras personas. Y bueno, llegó mi momento y por eso tomé la decisión. Está muy bien, está muy bien. Juan Carlos, a disposición con Usair para que le preguntes lo que quieras. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Le quería decir, había alguien que decía que el cementerio está lleno de muertos pendientes, que no se ha podido realizar en la vida, se muere pendiente. Pero aquí lo que está pendiente también, como usted bien lo dice, es la justicia y la falta de credibilidad que tiene la gente sobre muchos casos que no se han esclarecido, ¿no? Y lamentablemente ahí, cuando la justicia llega tarde o no puede esclarecer un caso, esto recae en lo más importante que tenemos. No tenemos que apoyar en la justicia, porque si no está la justicia. Y ahí quiero remarcar lo que usted dice, que algunos son duraceros, como las filas vienen y se quedan para siempre, como es el caso del fiscal de la Corte, Cuatro Palos. ¿Cuál es la opinión suya? Bueno, es mi opinión. Yo entiendo que así como se llega a un cargo, nuestra Constitución, por ejemplo, a nivel nacional, a los jueces, fiscales, procuradores generales, todo aquel que tiene un cargo que es electo a través del mecanismo constitucional, ¿no?, en el Poder Judicial, tienen una edad tope de 75 años que se tienen que retirar. En San Juan, esa edad tope no está, es únicamente a nivel nacional y para la justicia federal. No está. Creo que sería muy saludable una modificación a nuestra Constitución provincial. Y muy saludable le digo porque yo creo que se debiera incluir una cláusula o hacer una enmienda donde los funcionarios judiciales de alto rango o los jueces, ya sean fiscales desde primera instancia hasta lo máximo, como es el fiscal general de la provincia, los ministros de la Corte, se debiera poner un límite de edad para que estén en el cargo. Y por ahí se dice que vale mucho la experiencia que se adquiere, ¿no?, con los años. Yo estoy de acuerdo con eso. Creo que uno, mientras más años tiene, más experiencia acumula. Y en algunos casos, no todos, más sabiduría acumulan. Y aclaro, no todos. ¿Bien? Pero entiendo que se debe poner un límite a la edad, porque enquistarse en un cargo, nosotros hemos tenido antecedentes acá en San Juan. Yo le pongo un ejemplo por nombrar un solo caso.
No sé si ustedes recuerdan al cortista Balaguer, doctor Balaguer. Doctor Balaguer, sí. Muy bien. Él estuvo enfermo muchísimos años, ocupando un cargo que en la Corte, que no lo podía ejercer como se debe ejercer el cargo, por su enfermedad que tenía. Y esperó estar casi muerto o muerto para retirarse. Creo que ese no es el fin de las instituciones, y más de la institución que se imparte justicia, y más en la época que nosotros vivimos actualmente, donde la justicia tiene que estar muy cerca y con un oído puesto en la sociedad. ¿Qué es lo que busca la sociedad? Y ver qué herramientas puede crearse, o más que crearse, entiendo que permanente deben estar viendo cuáles son las vicisitudes que tiene el sistema judicial que no da respuesta a lo que se llama los justiciables. Justiciables son todos aquellos que acuden a la justicia. Se ha hecho bastante en estos últimos años en el fuero penal y civil, laboral y de familia. Se ha digitalizado todo lo que es expedientes, pero eso no alcanza. Vuelvo a decir, lo que está faltando, a mi entender, mi opinión, es el recurso humano que esté al servicio de una sociedad, por más que ocupe un cargo que es de por vida, que le otorga esa inmunidad y esa permanencia a la Constitución. Doctor, eso que dice usted es fundamental porque le están quitando vitalidad los que vienen a perpetuarse, eternizarse. Seguramente después tendrán estrafalarias cifras con la jubilación, lo que sea, pero no, se quieren quedar, están obturando el futuro de la justicia y la vitalidad porque hay generaciones que están esperando, no le dan la oportunidad y se pierde eso. Bueno, acá hay mucho, en eso tiene toda la razón y hay mucho por hacer. Yo le pongo un ejemplo concreto. La ley de Ministerio Público Fiscal de la provincia, si bien se considera que el Ministerio Público Fiscal o el jefe de los fiscales es un órgano extrapoder, se considera así, pero en la práctica responde y pertenece al Poder Judicial. Creo que se debiera separar en este momento, a través de una ley, el fiscal general como jefe directo, por ejemplo, de los defensores oficiales. ¿Usted cómo puede entender que un fiscal, que es el que tiene la tarea, y en este sistema penal nuevo, de acusar e investigar a la vez, que es todo lo contrario a lo que era antes? Antes el fiscal únicamente acusaba. Hoy tiene un doble rol. Acusa e investiga. Es el que mueve la policía judicial y la policía de San Juan la tiene a su disposición y servicio. ¿Cómo puede un fiscal general ser a la vez el jefe directo de los defensores oficiales? Fíjese el error que hay, porque el defensor oficial es el que tiene que defender a toda aquella persona que ha cometido un delito o se le imputa un delito, más allá si lo cometió o no. Entonces, no es objetivo que el jefe de los fiscales, que es el que acusa e investiga, a la vez sea el jefe de los defensores oficiales. Creo que eso es una gran deuda que tiene la justicia en San Juan para demostrar, en primer lugar, transparencia, que es fundamental, porque eso es lo que quiere ver la sociedad. Y en segundo lugar, para la objetividad. El jefe de los defensores oficiales debe tener el mismo rango que el fiscal general y estar separado del Ministerio Público Fiscal. Eso es una de las es un verdadero despropósito. Bueno, yo lo quiero decir más diplomáticamente, ¿no? Sí. Perdón, Carlos, le quiero preguntar al doctor. Adelante, Juan Carlos, adelante. Sí. Doctor, la justicia en San Juan, como la política en todo el país, sufre de hijismo, los hijos, es decir, buscan la posibilidad de meter a los hijos, eso es familismo, es nepotismo, es una plaga. ¿Sufre la justicia en San Juan eso también? Bueno,
Yo creo que eso es tan viejo como Grecia y Roma. Bien, lo que usted me está preguntando. Sí. Ahora, la justicia de San Juan, según entiendo, no se da tan así como en otros lugares del país o a nivel nacional, ¿no? Creo que acá está menos usada esa práctica, sin perjuicio que hay casos, por supuesto, de... Bueno, primero hay que aclarar a la audiencia que desde hace ya varios años, y sobre todo esta Corte Nueva, ha modernizado mucho el Poder Judicial. Esta Corte Nueva, con las críticas que puedan tener ustedes o la sociedad o no hacia esta Corte Nueva, pero lo real y cierto es que ha modificado, ha modernizado el Poder Judicial. Y una de las cosas más importantes que ha hecho esta nueva Corte es el llamado a concurso. El llamado a concurso para ocupar los cargos a igualdad de condiciones, como lo dice el principio del artículo 16 de la Constitución Nacional. Bien, se llama concurso, se rinde un concurso, y yo he visto mucha gente que sin tener ninguna ayuda, como se dice, o porque es pariente de funcionarios judiciales, ha podido ingresar en igualdad de condiciones. Creo que eso es muy positivo. Lo que sí sería muy bueno es que se siga perfeccionando y que el nuevo llamado concurso que se haga seguramente, no sé si va a ser el año que viene o cuándo, que también posee requisitos de oposición y antecedentes. Bien, para cargos medianamente importantes, no le digo para un cargo de escribiente o cuestiones así, porque sería una exigencia ya muy drástica que no sería necesario, pero para ciertos cargos que entran o ingresan como funcionarios judiciales, llamémosle de segunda línea, sin ser jueces, fiscales, cortistas, fiscal general, sería muy importante el tema de oposición y antecedentes, y también una reforma urgente al Consejo de la Magistratura que tenemos en San Juan, para que sus votos, cuando eligen los jueces o fiscales, sean públicos y deban fundamentar cuál fue lo que ellos vieron en la trayectoria o en el currículum de los que ellos eligen como funcionarios futuros judiciales para que integren una terna, cuál fue el mérito que tenía esa persona que ellos votaron y eligieron. Eso daría una transparencia muy importante a la justicia sanjuanina, y por otro lado, tendríamos mejor calidad de jueces, fiscales y funcionarios judiciales. Claro, y ahí se ve, ahí se ve en esa apreciación objetiva de Nasser que él está buscando que esto funcione, esto que decía el Ministerio Público, esto del Consejo de la Magistratura. Hay manera de ordenarlo eso porque, a ver, después va a la Cámara y los diputados votan y deciden, claro, y ahí ya interviene la política y no se logra esto que vos marcás y que me parece sumamente importante, ¿no? Bueno, ustedes saben que siempre va a estar mezclada la política. Yo al principio de lo que estaba comentando, lo dije, es tan viejo como Grecia y Roma. En Roma y en Grecia sucedía esto en la antigüedad. Entonces, no nos tiene que extrañar para nada que en la era que estamos, en la época que estamos, esta práctica siga. Lo importante es que esto se vaya perfeccionando para que cada vez tengamos mejor calidad de jueces, fiscales y funcionarios judiciales, que sean personas capacitadas, personas que tienen experiencia. Eso es lo que va a dar una mejor calidad del servicio de justicia. Vuelvo a reiterar, esta Corte, más allá de lo que puedan opinar o no en cuanto a la sociedad, ha hecho bastante desde que está esta Corte Nueva por modernizar y por perfeccionar el sistema de ingreso al Poder Judicial. Espero que lo sigan haciendo y que cada vez lo profundicen más. No olviden ustedes que la Corte de Justicia de la provincia de San Juan
tiene lo que se llama iniciativa legislativa. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden elaborar un proyecto de ley y enviarlo a la Cámara de Diputados. Claro que sí. Únicamente hay dos organismos que tienen la Potestad. iniciativa legislativa. Es la Corte de la Provincia de San Juan y el Colegio de Abogados, que prácticamente no funciona, el Colegio de Abogados, ¿no? Pero, como lo decía, es muy, muy importante que se profundice con estas herramientas de selección de los que ingresan al Poder Judicial en cargos con responsabilidad, en cargos donde hay que darle una respuesta al clamor social, donde, como bien lo dijo Juan Carlos hace rato, la justicia en este momento, no sé si ustedes saben, hay una publicación que se ha hecho de unas encuestas en esta semana pasada en San Juan, que ha sido publicada ya por varios medios, donde el 74% critica la justicia de la provincia. Creo que, por un lado, puede ser por falta de conocimiento profundo sobre los grandes cambios que está dando esta Corte nueva. Y digo nueva porque ustedes bien recuerdan los cortistas antiguos, quienes eran, y los que están desde hace ya varios años, creo que desde el 2017, si mal no recuerdo, han ido implementando tareas y un progreso muy importante en la justicia de San Juan. Pero creo que también tendrían que hacerse eco de estas encuestas que están publicando los medios esta semana, donde el 74% opina en forma negativa sobre la justicia en San Juan. Creo que es una tarea de ellos ponerle oído a la sociedad y preguntarse por qué tenemos esta imagen, qué podemos hacer para estar más cerca de la sociedad, ser más transparentes y dar respuesta para no tener una imagen negativa como tiene la justicia en la provincia. Juan Carlos. Un obsequio a un libro, Los Perseguidos, Violencia Simbólica en la Universidad, que tuve el honor de escribir, el caso Rudolf Matar, donde, y esto lo conoce bien, usted lo mencionó el doctor Castro, que lo leyó el libro, le encantó, la persecución sistemática que le hicieron a el Instituto minero en la provincia de San Juan, fundamentalmente a Rudolf Matar y a 70 profesionales, donde en su momento el Instituto de Investigaciones Mineras era una perla en el país, era la mayor transferencia tecnológica que se hizo. Los persiguieron, los destruyeron. Matar decían, están esperando que me muera, se murió Matar, y eso quedó pendiente y quedó como una herida abierta. Es importante lo que usted dice, que cambie la justicia para que no tengamos otra vez que vivir y sufrir esta cuestión que fue como una tragedia griega en San Juan y que le obturó a la provincia de que hoy podría ser una de las más atractivas en el mundo, porque eran requeridos ellos los trabajos que hacían desde Rusia y también desde el MIT, nada más y nada menos el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Es importante que funcione la justicia para que no desperdiciemos a los tipos que vinieron a desarrollar San Juan, doctor. Bueno, el caso que usted comenta es un caso emblemático donde demostró que la justicia, los grandes filósofos del derecho decían siempre que si la justicia es lenta no es justicia, que nunca llega al justiciable. Este caso demostró las falencias que tiene la justicia. Si bien este caso de estas dos personas que te nombran, los ingenieros, tramitó en la justicia federal, demostró una falencia increíble, una violación de derechos constitucionales increíble. Conozco el caso y, como usted dice, uno de ellos falleció y no pudo tener un acto jurisdiccional, como se llama, que es una sentencia pasada en calidad de cosa juzgada. Creo que todavía se encuentran en vías recursivas, a pesar que uno de ellos ha fallecido.
Sí. Sí. Bueno. Un caso vergonzoso Bueno, sí, de sí. los defectos que tiene la justicia. Bueno, la verdad que interesante la conversación con Nasser Hussein. Nos han quedado muchas preguntas que las vamos a hacer en otra entrevista que vamos a desarrollar ya con la hora completa. A los efectos de conseguir de Nasser todo esto que él da muy profesionalmente y con con la experiencia que tiene, y tanto a Juan Carlos como a mí nos encanta justamente la excelencia. Y hay muchas preguntas que tengo que hacerle y que no tengo más tiempo. ¿Sí? Carlos, un minutito más. Recordar a la audiencia que está el doctor ahí, el amor, el cariño que le tenía Raúl Alfonsín, Sí, claro. a Fátima Farías de Usaid. Sí. Era una cosa siempre iba a Fátima y traía cosas en ese que hicieron el 9 de julio, pero A ver, Juan Carlos, repetí lo que primero, las veces que vino Alfonsín nos preguntaba por Fátima, a los periodistas por Fátima, por la brillante gestión que hicieron ahí el 9 de julio, la Unión Cívica Radical. No le viene mal a los radicales recordar eso. Sí, bueno, yo me hago eco de las palabras que acaba de expresar Juan Carlos, pero una cuestión que me comprenden las generales de la ley, no puedo hablar sobre mi madre, no quedaría bien que yo hable de las bondades y su vida política, ¿no? Pero recuerdo muy bien esa época maravillosa que está haciendo alusión Juan Carlos, y les cuento que yo con 14 años de edad subí por primera vez a un avión presidencial, al Tango 01, que vino a Mendoza. Nos trasladamos hasta Mendoza con mi madre, me acuerdo, yo tenía esa edad, 14 años, y subimos al avión presidencial porque la esperaba Alfonsín en la presidencia, mi madre. Tengo tantos recuerdos de haber ingresado a esa presidencia de la Nación, a la Casa Rosada, con 14, 15, 16 años, hasta los 18. Igual que... Creo que en ese avión venía el hermano del presidente Alfonsín, que era el titular del PAN, entre tanto, ¿no? No recuerdo bien porque había como 10, 15 personas en ese avión. A nosotros vino hasta Mendoza, no sé por qué no llegó a San Juan, y lo abordamos ahí en Mendoza, en el aeropuerto de Mendoza. Claro. Venían varios funcionarios nacionales. Si mal no recuerdo, porque hace muchos años esto, uno de ellos era Trócoli. Antonio Trócoli. Sí. Sí. Ministro del Interior. Sí. Bueno, tenemos pendiente ya la entrevista que vamos a hacer de nuevo, una nueva entrevista con Nasser Hussein, siempre gentil con nosotros, nos atiende cuando lo convocamos, y vamos a poder hacer una entrevista con mucho más datos de cosas que han sucedido en San Juan de Argentina. Y bueno, él tiene siempre el pensamiento de que hay que trabajar para las futuras generaciones y darle pelota a los jóvenes, que él está muy conteste con mucha gente de dar esa respuesta. Así que, Nasser, muchísimas gracias por estos minutos, y vos sabés muy bien que los micrófonos de Radio Alas, de Quien te ve por streaming y todas nuestras aplicaciones, incluyendo YouTube, están a tu disposición. Bueno, muchísimas gracias, y quiero decir que ha sido un gusto compartir esta nota con Juan Carlos. Es una persona que ha tenido un trayecto muy importante en su vida también. Bueno. Gracias, doctor, te agradezco. Gracias. Un abrazo, Nasser. Un abrazo a ustedes y saludo a la audiencia. Bien, ahí estaba con nosotros, con Juan Carlos, y quien le habla, nada más y nada menos que un abogado del foro, pero un abogado en serio, Nasser Hussein, que nos ha contado la historia política desde los 14 años. Esta es una revelación prácticamente, ¿no,
Juan Carlos. Sí, por supuesto, ¿no? Sí, nosotros vivimos intensamente, pero lo que me queda es que tenemos un hombre pujante en la política que quiere renovar lo que hay que cambiar, cambiar lo que es cambiable, porque él lo dijo con la encuesta, la mayoría de la gente que cree que tiene una justicia pendiente. Sí. No se puede vivir así que me parece importante terminar con esto de las filas de Duracell, que no se van nunca. Sí. Y hay un montón de gente, capacidad, talento, que está esperando. Claro que sí. Está esperando que le dé la posibilidad esta justicia que calenta. Está muy lenta. Gracias, Juan Carlos. Nos encontramos mañana en Todos Somos Pymes. Sí, una cosita más, Sí. porque hay mucho interés nacional, los argentinos, sobre Colapinto, el corredor. Quería decir esto, que se queden tranquilos, que ya en la clasificación está demostrando, sale después del último. Lo importante es que no choque. Así que sigamos con esta pasión que tienen los argentinos por fabricar ídolos. Esperen del último, lo pueden ubicar bien. Esperen el último, después venir. Está bien. Gracias, Juan Carlos. Nos encontramos mañana en Todos Somos Pymes. Nos vemos mañana. Bien, ahí estaba también Juan Carlos con nosotros en este resumen de noticias. Nosotros nos estamos retirando ya. Nos